En este vídeo vamos a hablar un poco más de Fetch. Fetch, tal y como lo hemos usado hasta ahora, lo hemos usado de la forma más simple y simplemente por poder hacer algo más o menos útil con código asíncrono. Cuando nosotros estábamos usando Fetch, simplemente poníamos aquí una URI y esto lo que estaba haciendo era lanzar una petición GET simple a esta URI sin cabeceras. Pero HTTP es un protocolo más complicado donde podemos hacer muchas otras cosas. Entonces lo que vamos a ver en este vídeo es cómo podemos utilizar Fetch para esos casos de uso que son un poco más complejos. Entonces, a la hora de hacer un Fetch, lo podemos hacer de dos maneras. Podemos hacer Fetch pasándole un objeto request. El objeto request no lo hemos utilizado hasta ahora, pero en un objeto request podemos especificar todos los detalles de una petición HTTP. Bien, este no lo vamos a ver porque no se usa demasiado a menudo, pero si queréis consultarlo en la ayuda de MDN, por ejemplo, o en cualquier ayuda de la API de JavaScript y podéis ver cómo se construye una request. Lo que se suele hacer es algo más práctico, y es que Fetch, además de admitir el primer parámetro, la URI del primer parámetro, admite un segundo parámetro con opciones. ¿Vale? Este, este segundo parámetro de opciones es un objeto donde, pues, qué sorpresa, le podemos especificar determinadas opciones para esa petición. Entre esas opciones, las que quiero hablar, de las que vamos a hablar aquí, van a ser, primero vamos a hablar del método y del body. ¿Bien? Entonces, una de las opciones es method. ¿Bien? Ahora veremos un ejemplo. Con method le estoy diciendo qué método quiero utilizar para la petición HTTP. Por defecto es get, pero yo aquí, por ejemplo, podría poner un post, podría hacer un put, podría hacer, no sé si incluso se puede hacer un option, un patch, cualquiera de los métodos admitidos por HTTP los puedo utilizar aquí. También puedo poner get, claro, directamente, pero si yo no pongo nada, por defecto va a ser un get. Recordad que get no deberías usarlo para ninguna petición que implique algún cambio. Para peticiones que hagan un cambio, se tienen que hacer con post. De todas formas, esto que nos lo va a marcar va a ser el servidor. Entonces, cuando hacemos post, muchas veces lo que se hace es enviar datos en ese post. Por ejemplo, cuando enviamos un form, cuando hacemos cualquier cosa, enviamos unos datos. Esos datos se mandan aquí también en este segundo parámetro o en el request, como lo queramos construir, dentro de el campo body. Entonces, en body, aquí lo que vamos a poner es una cadena. Bueno, hay varias opciones, ¿vale? Nosotros vamos a trabajar con una cadena que es lo que le queremos enviar al servidor. Y ahora veremos unos ejemplos. Y la tercera opción de las más importantes que hay, aunque veremos alguna otra, es la opción de las cabeceras. ¿Ven? Tengo aquí un campo headers donde le puedo pasar otro objeto y aquí puedo ponerle lo que yo quiera de las cabeceras HTTP. O sea, con esto le digo el método, con esto estoy diciendo el cuerpo y con headers le estoy diciendo las cabeceras de la petición. Aquí en headers, pues algo muy común, por ejemplo, es content type. Content type, si quiero enviar JSON, pues se pone JSON, no me acuerdo ahora el main type por defecto como era, ¿vale? Pero aquí le estoy diciendo, te voy a enviar JSON, aquí en el body lo que le vas a enviar es JSON como cadena, porque HTTP lo único que admite son cadenas, y aquí pues el método que quiero usar, get, post, put o patch o lo que sea, ¿bien? Vamos a ver esto, un ejemplo, para que quede un poco más claro, y veáis qué es lo que está pasando aquí y qué está sucediendo en el servidor, ¿vale? Entonces, aquí, vamos a ver, aquí tengo este código aquí en el ejemplo por no estar picándolo cada vez. Lo tenemos aquí. Esto sería el código correspondiente al primer botón, ¿vale? Esto que tenemos aquí es lo que vamos a ver, ahora. Fetch funciona como siempre, es una operación asíncrona con await. Y si os fijáis aquí estoy usando lo que habíamos visto hasta ahora. Estamos poniendo la URI y en este segundo parámetro las opciones. En este caso le estoy diciendo method post, le estoy marcando aquí las headers, le estoy diciendo application JSON, este es el main type del contenido que espera, y aquí le estoy pasando el cuerpo. Fijaos que el cuerpo, lo que le estoy pasando es cadena aquí en los datos, entonces tengo que hacer JSON stringify
Esto lo que hace es que me coge un objeto y me lo está convirtiendo a un objeto JSON, me está cogiendo un objeto de JavaScript y me lo está pasando a una cadena. Bien, entonces, si yo hago esta petición, pues nada, luego lo de siempre, pues a la respuesta, el texto, lo que sea. Vamos a probarlo, vamos a ver aquí en la red qué es lo que pasa con esta petición, con este código. ¿Ven? Tenemos aquí. Y entonces, fijaos, lo primero, ¿veis? Aquí ya estamos viendo algo que veíamos en otro vídeo, que es una petición preflight de course. ¿Ven? Esta de aquí, course. Como estoy haciendo un fetch de un post con un content type JSON, el navegador no se fía y entonces está diciendo, bueno, vamos a ver si esto realmente lo puedo hacer en el servidor. Y entonces esta es la petición course, que la petición de preflight que se llama, creo que le manda un options, ahora veremos, donde el servidor está diciendo si la admite o no. Da un 204, 204 es no content, porque no tienes contenido. Una petición preflight, lo único que nos interesa son las cabeceras de respuesta. ¿Bien? Vamos a verla aquí, ya que estamos con esto. ¿Vale? Response headers, ¿veis? La petición. A ver, ¿vale? Fijaos, el método está haciendo método options. ¿Bien? Y aquí en el request header, pues nada, me pone todo la dirección, el referer, pues todos los datos que considera. Y aquí, ¿veis? Aquí tengo todos los datos de course que, todos los datos de course que me ha devuelto el servidor. En este caso, pues como me acepta este origen, pues lo va a admitir. Pero fijaos esto, la petición de preflight, que antes de hacer la petición del post la ha hecho. Y aquí tenemos nuestra petición de verdad. Esta es la petición que hemos hecho de verdad. ¿Ven? Con el método post, tal y como lo hemos indicado. Y aquí abajo, en el request headers, podemos ver que le hemos puesto el content type application.json. Fijaos que, además de las que le pongamos nosotros, el navegador le va a poner otras. O sea, no quiere decir que si solo ponemos esa cabecera, esa va a ser la única cabecera que le va a enviar al navegador. Le va a enviar, como veis aquí, muchísima más información. Muchísima más. Hay algunas que vamos a poder reescribir y hay otras que no vamos a poder reescribir con motivos de seguridad. Entonces, que no se extrañe que si alguna vez estáis poniendo algo de cabecera y no se está enviando es porque puede que sea una cabecera protegida que no pues que no nos esté dejando cambiarlo en el navegador. ¿Vale? Eso está muy controlado en el tema de los navegadores por temas de seguridad. Si hacéis esto en Node, si pudieseis espiar esta petición en Node, veríais que seguramente no va a meter ni de lejos todas estas cabeceras. De hecho, no sé si el fetch de Node te añade alguna por defecto. Supongo que no sé si el user agent te añadirá, tendría que verlo. No las he espiado. Bien, entonces aquí, ¿veis? Lo importante, le hemos dicho que a un post que lo que nos envíe como JSON, esta es la cabecera que hemos puesto nosotros, ¿ven? El content type application.json, y ahora viene el payload que le hemos enviado. Este es el payload. Fijaos que aunque aquí el navegador me lo muestra, él me lo está mostrando como un objeto, en realidad lo que yo le he mandado es esto. Lo que le he mandado es un texto. Por eso he tenido que hacer un stringify. Entonces, esto por un lado. Si queréis, podemos modificar. Bueno, yo creo que esto más o menos está claro. Tampoco da para mucho.